Para nadie es un secreto que la economía norteamericana presenta un problema bastante fuerte, un déficit fiscal enorme, un déficit en cuenta corriente también elevado, que conduce a que, independientemente de lo que está sucediendo y que se genera en uno de los sectores, y específicamente en el área financiera, por supuesto, lo que se vislumbra, muy bien como lo dijo el compañero chileno, es una situación sumamente difícil a nivel mundial. Yo digo que alguien dice que esta es una economía que va a entrar en procesos deflacionarios, yo creo que va a entrar en procesos inflacionarios por la misma situación que está viviendo. Y aquí yo creo que nuestros presidentes tuvieron una visión importante de promover instituciones regionales, específicamente como el Banco del Sur, en el caso de Venezuela. Venezuela, a través de nuestro presidente, ha tomado pues, la bandera de crear una nueva o promover una nueva arquitectura financiera internacional que precisamente permita cubrirse de esos embates que generan las situaciones que se producen en economías como la capitalista, y que el centro, por supuesto, de esta economía son los Estados Unidos. Y por supuesto, en el marco de esa nueva arquitectura financiera que se está promoviendo, el Banco del Sur es una palanca fundamental para enfrentar situaciones de este tipo. Por supuesto, el Banco del Sur es un proyecto que nace en el contexto de UNASUR, es decir, de la Unión Suramericana de Naciones. Es una institución que tiene como finalidad, en lo que está establecido en su proyecto constitutivo que está en elaboración, es que, y del acta fundacional que ya está suscrita por 7 presidentes, es que tiene que contribuir a fortalecer el proceso de integración de la región sur. Y por supuesto, con otra característica fundamental, contribuir con el crecimiento económico de los miembros de la región y, por supuesto, impactar los niveles de pobreza que existen en la región y, por supuesto, financiar proyectos de carácter productivo, social y que vayan dirigidos a lo que promueve el Partido Humanista, como es precisamente el sentimiento, la calidad humana. Entonces, en ese sentido, el Banco del Sur es esa palanca o ese instrumento financiero para fortalecer ese proceso de integración en América Latina, en especial en los miembros de UNASUR. En los actuales momentos, de 12 países que conforman la UNASUR, específicamente 7 han suscrito el acta fundacional del banco. Como ustedes saben, en principio fue suscrita por Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador, luego se incorpora Brasil, se incorpora Paraguay y se incorpora Uruguay. Participa igualmente en calidad de observador en algunas reuniones Chile, y Surinam ha solicitado también participar en el proyecto como miembro del Banco del Sur. Y estarían pendientes algunos otros países que están en el ala que ustedes conocen como más marcados desde el punto de vista neoliberal y que posteriormente se van a incorporar por razones de que esta es una institución que, independientemente de las políticas que se generen en el contexto latinoamericano desde el punto de vista de visiones económicas, yo creo que va a ser una institución favorable para cualquier país por razones obvias. Pues hay una crisis financiera, esto es una palanca necesaria para enfrentar o contribuir a enfrentar estas situaciones que se puedan generar derivadas de esta crisis financiera, y el Banco del Sur entonces cumpliría un rol fundamental en blindar desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de financiamiento para las instituciones lo que algunas instituciones no han logrado cubrir en nuestros países. Por ejemplo, ¿qué está sucediendo y por qué la iniciativa del Banco del Sur? América Latina tiene en reserva aproximadamente unos 400 millones de dólares, 400.000 millones de dólares, de los cuales Venezuela tiene unos 41.000 millones de dólares en reserva, más activos externos que deben estar en el orden de los 60.000 millones de dólares que tienen algunas instituciones financieras y algunos bancos. Esos recursos generalmente se van a los centros financieros internacionales, donde los damos prácticamente recibiendo nada a cambio, solamente una tasa de 1 o 2% de interés. Y luego esos mismos recursos vienen a nuestra economía con préstamos de 7 y 6% u 8%, dependiendo del famoso riesgo país que pudiera tener cada nación, y en consecuencia, por supuesto, esos préstamos impactan con nuestros propios recursos, por supuesto, que nos los prestan. Con esa finalidad, entonces caemos en situaciones de tipo. Lo importante sería aprovechar esos recursos nuestros,
En vez de financiar las economías externas, aprovechar esos recursos nuestros para financiar nuestras economías. Fíjense lo que está sucediendo ahorita con la economía norteamericana. Estamos financiando las economías norteamericanas. La economía norteamericana, los consumidores norteamericanos tienen un déficit en cuenta corriente. ¿Y con qué lo están financiando? Eso significa que el 70% del PIB norteamericano está prácticamente centrado en el consumo. Y lo estamos financiando ¿con quién? Lo estamos financiando los países asiáticos, lo estamos financiando los países latinoamericanos con nuestras propias reservas. ¿Por qué? Porque si tienen un déficit en cuenta corriente, simplemente sus importaciones son mayores que las exportaciones y entonces esa economía se está financiando con los ahorros del mundo y particularmente con nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros esos recursos debemos necesariamente destinarlos a financiamiento en áreas prioritarias como educación, salud, proyectos productivos, empresas. A apoyar al sector social, a los pobres de América Latina, dadas las grandes cantidades de seres humanos que tenemos en esos niveles o en condiciones de pobreza incluso extrema. Por supuesto, el Banco del Sur tiene que ser un organismo totalmente diferente a los organismos de financiamiento tradicionales. Organismos que no nos condicionen los financiamientos que nos van a otorgar. Organismos que no nos condicionen, que nos pongan metodologías, un cartabón, como decimos nosotros, para decirnos qué es lo que tenemos que hacer con nuestros propios recursos. Eso no puede seguir suscitándose. Y en este sentido, esta institución es un bastión fundamental para el financiamiento de este proceso de integración. Conjuntamente con la creación de este banco, tenemos previsto en una segunda fase ir a un fondo de reservas latinoamericano. Un fondo de reserva que nos permita también tener recursos para enfrentar cualquier embate como los que se están originando en las economías industrializadas y que precisamente tienen cierto grado de influencia en nuestro espectro económico. Y posteriormente también manejar la posibilidad de una moneda única. Por supuesto, buscar una unidad de cuenta para nuestras actividades económicas y financieras que permitan o faciliten las transacciones entre nuestros países y evitemos que tengamos que utilizar el dólar o cualquier otra moneda externa como reserva internacional o comunidad de cuenta, comunidad de cambio para financiar nuestros proyectos. Eso nos permitiría entonces fortalecer nuestro proceso de integración. Y en ese sentido entonces, el Banco del Sur y estas otras instituciones y estos otros organismos que pensamos desarrollar en el contexto de las estrategias geopolíticas regionales, bueno, van a permitir fortalecer entonces ese proceso de integración que requiere nuestros países. Para finalizar, quiero decir lo siguiente: estos financiamientos que den nuestras instituciones, estos financiamientos que den esos organismos que vamos a lograr fortalecer en el futuro, tienen que tener un enfoque primordial desde el punto de vista del ser humano, necesariamente. 240 millones de pobres en América Latina da vergüenza. No es posible que nosotros, que tenemos grandes extensiones de tierra, que tenemos grandes capacidades de almacenaje de alimentos, que tenemos grandes capacidades de materiales estratégicos desde el punto de vista energético, que tenemos condiciones necesarias en todos los sentidos para producir y alimentar a nuestra población, estemos en esos niveles de pobreza tan acentuada que incluso nos encontramos con niños en cualquier país de Latinoamérica con una edad de 3 o 4 años pidiendo dinero para poder subsistirlo, para poder comer. Eso no lo puede aguantar ninguna sociedad. Y nosotros que estamos enmarcados en este ámbito de una política humanista, de una política sensible al sentimiento de los pueblos, debemos contribuir entonces para evitar que estas situaciones se sigan manifestando en el contexto regional y por supuesto fortalecerlo desde el punto de vista de nuestro proceso de integración con foros como estos y con movimientos sociales que permitan considerar el sueño de nuestros libertadores como Bolívar, como Martí, como Libertad, como San Martín y como otros tantos que han hecho posible o que hicieron posible ese sueño visionario de que sin integración no hay posibilidades de fortalecer nuestras economías, nuestras políticas, nuestra cultura y en generar el sentimiento humano de todas nuestras poblaciones. Gracias a todos.